El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Aleluya, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar, Señor, aquellos que tú has convertido, has escogido y llamado con tu llamamiento eficaz y nos has salvado para hacer la obra tuya, Señor, para hacer buenas obras, para perfeccionarnos, Señor, para prepararnos para ese encuentro glorioso contigo, Señor, que tarde o temprano habrá, Señor, porque para eso hemos sido creados, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tomen asiento, amado hermano. Nosotros, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también existe un tema que se llama la muerte, ¿no? Lo más común para nosotros es la muerte física, ¿no? La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Cuando el espíritu y el alma del ser humano se separan, es que ha muerto físicamente. Pero hay tres tipos de muerte, ¿no? En realidad la muerte es la separación que el hombre tiene de Dios. El significado real de la palabra muerte es cuando el hombre no tiene comunión con Dios. Por ejemplo, cuando aún estamos en esta tierra y no hemos sido salvados y convertidos para Dios, por Dios, no hemos hecho salvos, Dios no ha hecho la obra de salvarnos, estamos muertos espiritualmente. Entonces, todas las personas que no han nacido de nuevo están muertos para Dios espiritualmente. Dios no tiene comunión con eso. Y la tercera muerte es cuando ya alguien muere físicamente y está muerto espiritualmente. A partir de ese momento ya entra a otro estado que se llama muerte eterna, donde al final de los tiempos hay un lugar destinado para todas aquellas personas que su nombre no está escrito en el libro de la vida, que se llama el lago de fuego. El infierno es un estado, ¿no?, que va a pasar en el día del juicio final, y ese día se acabará el infierno para hacer algo más grande, ¿no?, que ya Dios lo ha hecho, ¿no?, que es el lago de fuego. Y la muerte eterna es separación de Dios por siempre, ¿me entiendes? Ya el hombre ahí ya no va a tener ninguna oportunidad. Mientras haya aquí en esta tierra vida física, y estemos muertos espiritualmente, aún hay la oportunidad de que el hombre se pueda salvar y tener vida espiritual. Es decir, que el hombre pueda ser salvado y tenga la salvación, nazca de nuevo, tiene un nuevo nacimiento, establece una comunión con Dios y tiene
comienza a vivir la vida eterna siempre y cuando no se separe de la comunión con Dios. Uno de los grandes temas, ¿no?, que el ser humano siempre va a tener presente, sea cristiano o no cristiano, es el propio conocimiento de uno mismo, ¿no? El propio conocimiento de uno mismo, y aunque parezca increíble, el conocerse a sí mismo es imposible. No podemos conocernos a nosotros mismos, hermano. No hay ser humano que se conozca a sí mismo. Por eso que Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jehová responde, yo, dice, ¿no? Yo conozco, ¿no? El único que conoce nuestro corazón es Dios. El único que nos conoce realmente tal como somos es Dios. Para poder comenzar a conocernos nosotros, primero tenemos que ser salvados y convertidos por Dios. Es más fácil llegar a tener contacto con Dios o tener un cierto conocimiento de Dios que conocernos realmente tal como somos, ¿no? Esa es una de las preguntas que yo siempre me hacía, ¿no? Que hacía, ¿no? En la medida, ¿cómo yo voy a conocerme a mí? ¿No? Meditaba y me respondía, ¿no? En la medida en que yo conozca a Dios, me voy conociendo más. Por ejemplo, cuando Isaías está ahí en una crisis profunda y comienza a orar, a buscar la presencia de Dios, Dios se le muestra, ¿no? Y lo que él ve solamente es la basta, ¿no?, de lo que estaba vestido el Señor. Y solo esa presencia de Dios le hizo conocer a él que era, ¿qué cosa? Pecador, que tenía labios inmundos. Es decir, en otras palabras, que él tenía un mal comportamiento, y algunos dicen que hablaba lisura, ¿no? Siendo un profeta. Tú lees capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Isaías, todos esos 5 capítulos de Isaías los trae Dios a través de Isaías, pero él todavía no se conocía en la dimensión que Dios quería. Entonces, cuando él vio que tenía labios inmundos, ¿por qué? Porque primero vio la santidad de Dios. Y automáticamente, cuando él vio la santidad de Dios, automáticamente él vio que él estaba en pecado, que él estaba mal. Por eso que el hombre no tiene la capacidad de conocerse a sí mismo. Entonces, vamos a hablar sobre la muerte espiritual, ¿no? Jesús, cuando vino Nicodemo, le dice, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le va a decir más adelante, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le responde en el capítulo 3, versículo 3 de Juan, ¿no? Aquellos que leen la Biblia saben a qué libro me estoy refiriendo, si es que lo leen, ¿no? Si tú no lo lees, amado hermano, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, tú estás muerto espiritualmente para Dios. Puedes ser bautizado, puedes ser pastor, puedes ser reverendo, lo que sea. Si tú no lees la Biblia, si tú no tienes comunión con Dios, tú sabes mucho, tú eres de repente un genio, ¿no?, en el mundo, un genio fuera de lo común, que puedes impactar a todo el mundo, pero tú no conoces a Dios, no tienes comunión con Dios, estás muerto para Dios. El día que te vas al infierno, ¿no?, y esperar el día de juicio para que cuando venga el día de juicio final seas lanzado al agua de fuego, ¿no? El otro día conversaba con una de mis nietas, no voy a decir quién, y nos decía, ¿no?, de que ella tiene un líder en un estamento de la universidad, y este líder es un genio, ¿no?, es fuera de lo común, pero tiene un gran problema, es homosexual. Usted a veces ve a esas personas brillantes, de verdad, que usted le impresiona, y cuando comienza a entrar a su vida, cuando comienza a conocerlo, tiene una vida de pecado terrible, hermano. Una vida inmunda, ¿no? Totalmente inmunda. Uno de los hombres más inteligentes del mundo es Elon Musk. Él sabe mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Él defiende la fe cristiana, pero no conoce a Dios. Él tiene, no sé cuántas mujeres ha tenido, se le ha metido a la mente
de que tiene que tener muchos hijos. Y tiene un montón de hijos, hermano. Es como este señor, ¿cómo se llama? El que está, el viejito con alianza, bueno, Guerrero, ¿no? Ya. También tiene, no sé, tiene como 4 o 5 mujeres. Para la edad que tiene ya no va a estar jugando, hermano. Lo malo que estamos en el fútbol, para que veamos. No, ha tenido como 4 o 5 mujeres, tiene hijos de distintas mujeres, ¿no? Por ejemplo, tú lo ves, él es aparentemente muy caballero, gentil y todo lo demás, pero su cuerpo está lleno de tatuajes, ¿no? Lleno de tatuajes, ¿no? Entonces, él está muerto para Dios. Y así hay un sinnúmero de gente que tú te quedas impactado, son genios, a veces deciden por el mundo y hacen las cosas, tienen posiciones muy altas, y toman decisiones muy radicales, porque tienen el poder para hacerlo, ¿no? Pero no conocen a Dios. Entonces, ¿cuál es? Cuando uno no tiene comunión con Dios, el diagnóstico es muerte. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? La vida, ¿no? La única manera de poder salir de esta condición, dice Pablo en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito de pecado. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, que él da por hecho que la mayoría de ellos son cristianos y han nacido de nuevo. En el versículo 105 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El hombre sin Dios, amado hermano, no puede realmente encontrar el propósito, no puede deleitarse en las cosas que hace. No nos engañemos, amado hermano, porque vengamos aquí, ya somos hijos de Dios. ¿Cuál es tu vida? ¿Tú con quién te hallas mejor? ¿En la iglesia, con los hermanos o con la gente del mundo? ¿Con quién tienes comunión tú? ¿Con quién tú te abres? ¿Con quién, cuando tienes un tema, un problema, a quién buscas? ¿Buscas a Dios primeramente? ¿Buscas a creyentes? ¿Buscas a tu padre o a tu madre que no son cristianos para pedirle un consejo? ¿O buscas tus amigos o amigas o el círculo que tienes ahora y ahí planteas tu tema, tu problema que tienes y esperas un consejo de ellos? Si esa es tu vida, estás muerto espiritualmente. No tienes ninguna relación con Dios y para ti Dios no es una bendición en tu vida, ¿no? Entonces así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que es importante, amado hermano, en el versículo 4, en Efesios 2:4 dice, ¿no? Damos gracias a Dios por su amor. Él dio su vida, Él dio la vida de su Hijo para que nosotros podamos conocerlo y experimentar la plenitud del amor. Es decir, Dios nos dio vida, amado. La salvación no es algo que tú haces. La salvación es algo que Dios hace contigo. Nadie se salva por obra. Nadie se salva haciendo algo por salvarse, no. La salvación, tú te conviertes en un sujeto pasivo. El activo es Dios, el que actúa es Dios. Dios es el que te atrae, Dios es el que te busca, Dios es el que comienza a hablarte a través de personas, a través de creyentes, a través de circunstancias. Ya has escuchado la palabra de Dios, ya sabes qué cosa es, y pasan cosas y tú comienzas a pensar en Dios. Comienzas a buscar a Dios. Dios está a veces proveyendo las cosas, ¿no? En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Si tú eres un hombre o una mujer convertida por Dios y estás en comunión con Dios, nadie te podrá arrebatar de la mano del Señor. Bueno, nadie es aquel que conoce a Dios y ama a Dios y sirve a Dios y vive la vida abundante, vida plena, agrada a Dios, hace la voluntad de Dios, está en comunión con Dios. Satanás puede venir y sacarte de la mano de Dios. Nada. Eso, si tú crees que eso es así, no conoces a Dios. Nadie puede arrebatarte
de la mano de Dios, siempre y cuando tú estés en comunión con Dios, siempre y cuando hayas nacido de nuevo, siempre y cuando hayas tenido ese encuentro, ese arrepentimiento verdadero, en la cual hay frutos dignos de arrepentimiento. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso estás aquí. Si no, no estarías aquí, ¿me entiendes? ¿Qué es más fácil? ¿Pecar o no pecar? Pecar, nadie te enseña a pecar, porque es nuestra propia naturaleza. En pecado me concibió mi madre, dice, ¿no?, el Salmo 51 que se leyó hace un momento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces ya hemos dicho, primero, la muerte espiritual sin arrepentimiento, y el nuevo nacimiento sin arrepentimiento y fe y sin la fe en Jesucristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A veces hay palabras que Dios quiere que se diga y tú nunca hasta la puedes saber de memoria. Pero a veces cuando Dios insiste en algo es porque Él quiere hablarnos. Cuando Él insiste, ¿no? Cuando cada uno sabe su condición en la que está. Si está en comunión con Dios o no está en comunión con Dios, ¿no? No estamos muertos en el sentido que no podemos pecar, ¿no? Nosotros pecamos voluntariamente. Estamos muertos en el sentido de que no tenemos comunión con Dios, por lo tanto, no apreciamos la gloria de Dios. Es decir, al final de los tiempos, cuando viviremos la eternidad con Dios por siempre y por siempre, estaremos en la misma gloria de Dios. Y viviremos delante, dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos, ¿dónde? De la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que antes vivíamos en la gloria de Dios, ¿no? Por eso que en estos días a veces parece un poco jalado de los pelos, pero un bebé que está en el vientre de su madre es más feliz que todos nosotros. Porque si ahí muere, se va al cielo, automáticamente. Como una persona, por si acaso. No es que ahí tú lo vas a encontrar así un pipito chiquitito. Y no. Él es un ser y que adora y alaba a Dios. Todos los niños, niñas que han sido abortados por sus padres voluntariamente o involuntariamente están vivos delante de Dios. Entonces, por eso que dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿me entiendes? A veces no entendemos, ¿no?, esa parte, ¿no? Un bebé, mientras no tenga conciencia del bien y del mal, él tiene una relación con Dios. Dios, él vive por su vida física y tiene una vida también espiritual con Dios. Él no entiende, pero Dios lo protege, lo cuida ahí. Porque una persona, un bebé recién nacido es demasiado frágil, ¿me entiende? Demasiado frágil para vivir por sí mismo. Necesita de todo, de la madre y sobre todo de los beneficios que Dios nos da para poder vivir. Entonces, cuando estamos muertos en nuestro delito y pecado, no podemos responder ni a Dios, ni a Cristo, ni a esta palabra, hermano. Tú puedes venir aquí, leer la palabra y creer que entiendes, pero si tú no has reconocido que eres pecador, que la obra de Dios para salvarte es verdad, somos pasivos, eso es cierto. Viene el Señor, nos convence de pecado, justicia y juicio. Él viene a hacer esa obra, pero Él quiere que tú respondas. ¿Me entiendes? Él quiere que tú respondas. Por eso que la fe en Cristo, es decir, Dios te demuestra y nos demuestra a todos nosotros que somos pecadores. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Con hechos. Pero también a la vez tener la fe en Cristo, es decir, que la solución al problema es tener fe en Cristo, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que entender. Nosotros, sin Dios, somos hijos de ira. Hijos de ira. Efesios 2:3. Les invito, hermano, a que abran su Biblia, ¿no? Yo estoy en Efesios y a veces me voy a pasar a otro lado. Yo sé que algunos saben muy bien la Biblia, pero es bueno, ¿no? A veces hay textos que yo no sé de memoria, hermano, de verdad. Pero siempre leo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
éramos por naturaleza hijos de ira, separados de Dios. El problema, amado hermano, no es tu prójimo, el problema soy yo. Cuando yo no conozco a Dios, cuando yo ando en el pecado y vivo como se me da la gana, el problema no son las cosas que te pasan o te hacen. Tus padres no son el problema. Tus enemigos no son el problema principal. El problema somos nosotros, ¿me entiendes? Porque si alguien me odia, yo tengo que amarlo, dice, ¿no? Por eso que está el Sermón del Monte, ¿no? Si tú tienes un tema, alguien levanta un chisme que hay, ¿no? A veces me sorprendo de que quiénes son los que transmiten el chisme. Si tú eres chismoso o chismosa, el problema no es que, sino el problema eres tú. Eres tú, ¿me entiendes? Porque esa es tu naturaleza pecadora. Tú dices, no, yo no soy chismoso. No, es que yo no estoy diciendo un chisme, yo te estoy comentando lo que me han dicho nomás. Para no ser chismoso, ¿qué tenemos que hacer? Yo recibo un comentario, a ver, ¿quién lo dijo? A ver, ¿cómo fue? A ver, vamos. A ver, ¿qué dijiste tú de mí? ¿Tú dijiste eso? No, es que él me dijo. ¿Y quién te dijo? Al final, como digo, ¿no? Estornudó una persona y el chisme dice que está acá en emergencias, en UCI, que se está muriendo. Así es el chisme, ¿no? Y el problema es que cuando el muerto espiritualmente, aquel que es chismoso, que tiene ese problema y que no puede combatir el chisme, está muerto para Dios. El problema es cuando le toca a él o a ella. Él es el tema del chisme, ¿entiendes? Él es el tema del chisme. Ahí está el gran problema. ¿Cómo responde, hermano? Se ofende en una forma increíble. Pero Dios, si tú tienes esa característica de ser iracundo, ¿no? de tener, porque el hombre sin Dios está bajo la ira de Dios. Entonces, preocúpate. Entonces, el problema somos nosotros cuando estamos muertos espiritualmente. No son mis obras, ni mis circunstancias, ni las personas que hay en mi vida, sino que mi naturaleza y mi problema principal y más profundo, engañoso y perverso, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, ¿no? No es que yo no es que nosotros tuvimos una buena naturaleza, hermano, en pecado me concibió mi madre. Es decir, ya cuando nacemos, a los meses, ya al año, ya estamos haciendo cosas, año y medio, ya hacemos cosas. A los 2 años ya más conscientes, a los 3 ya somos conscientes que somos pecadores, ¿no? El niño, hermano, hay gente hay hermanos, hermanas que se han convertido a los 3 años de edad, así, con fruto de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero como ahora son pocos los padres cristianos que se preocupan por enseñar la fe a sus hijos, esperan que tengan 8 años, 10 años, 12 años. No, la iglesia que hay en la escuela bíblica, que vean, no, hermano, si tú has decidido tener hijos, tu responsabilidad es aún en el vientre mismo de tienes mujer, ahí tú le puedes ir enseñando la palabra de Dios. Tú le puedes hacer oír la palabra de Dios. Y ese bebé escucha la palabra de Dios. Entonces, todos estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Cuando Pablo en el capítulo 1 de Romanos habla, ¿no? Y habla de un sinnúmero de pecados, todos esos pecados están bajo la ira de Dios. Todo es la ira de Dios. ¿La ira de Dios cuál es? La ira de Dios es bien simple, hermano. La ira de Dios es bien simple. Dios quita su misericordia, ¿y qué viene? La ira. Dios no está ahí detrás de ti, ¿no? Para hacerte caer, para castigarte, no. El efecto es causa-efecto. Tú vives en pecado, las cosas que haces, tarde o temprano, van a llevarte a las consecuencias de ese pecado, ¿no? Es decir, si tú mientes, tarde o temprano vas a ver las consecuencias de tu mentira, ¿no? Si tú robas y nadie se da cuenta, tarde o temprano vas a aparecer un día que el juez te está diciendo, va preso. ¿Me entiendes? Tarde o temprano, causa-efecto, estás bajo la ira de Dios. Robas, mientes y tranquilo, no pasa nada contigo. Supuestamente estás en paz. Está bajo la ira de Dios, ¿me entiendes? No pasa nada, todo me va bien. Hasta que llega el día en que menos tú piensas y vas a ver causa-efecto. Has robado y has robado mucho, preso, ¿no?
Has mentido, vas a ver las consecuencias de tu mentira. ¿Me entiendes? Cualquier tipo de pecado. Esa es la ira de Dios. En cambio, tú estás en la misericordia de Dios, vives bajo la misericordia de Dios, mientes, al mismo el Espíritu Santo viene y te convence, oye, has mentido. Has mentido. O la palabra de Dios viene a tu mente. Has mentido. ¿Te deja en paz? No. Si tú quieres seguir teniendo comunión con Dios, tú mismo vas y tienes que confesar que has mentido. ¿Me entiendes? ¿Están entendiendo? Entonces, esa es la ira de Dios. No es que Dios está ahí, ¿no? Airado, como a veces molesto, ¿no? Este hombre, esta mujer, ya no lo soporto. No, hermano, Dios tiene paciencia. Lento para la ira, dice, y pronto en misericordia. Por eso dice, lento para la ira. Tú puedes estar el día de hoy bajo la ira de Dios, pero si te arrepientes, la ira de Dios, la misericordia de Dios es automática, casi. Pronto viene Dios y te perdona. ¿Vas a ver algunas consecuencias de tus pecados? Sí, lo vas a ver, pero no es la dimensión que estás en la ira de Dios y nunca te arrepientes. Porque si en esa condición mueres, te vas al infierno. En tercer lugar, el muerto espiritual ama la oscuridad y aborrece la luz. En Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Voy a leerlo nuevamente, hermano. Yo sé que tienen ahí, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas en el estado en que estaban que la luz. Y como se está hablando en estos días de Lot, ¿no? Lot poco a poco llegó a estar en Sodoma y ya la luz de vez en cuando le brillaba, porque sus obras eran malas. Se hizo a esa sociedad, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que está bajo muerte espiritual no quiere saber nada de la luz que es Dios, que es Jesucristo, o de una persona que anda en la luz. Nosotros somos luz de esta tierra, porque tenemos llamados, si vivimos conforme a la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, donde hay tinieblas, automáticamente tú alumbras. No porque tú quieras, sino que tu vida, tu testimonio habla de Dios. Las acciones, todo lo que tú haces habla de Dios y la gente te aborrece. Aborrecen lo que debe amarse y aman lo que se debe aborrecer. Por eso dice Isaías, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ese es el día de hoy. Ese es el efecto de aborrecer la luz. En cuarto lugar, el que está muerto espiritualmente, sus corazones son como piedra, duros como la piedra. En Ezequiel 36, 26 dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón en el cual se puede escribir la palabra de Dios. Pero mientras no nos arrepintamos, mientras estamos bajo la ira de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces nuestro corazón es duro, ¿me entiende? Leía en estos días, ayer fui al retiro de varones, me tocaba a mí aperturar con un tema que era los hombres, los sacerdotes en el hogar, ¿no? Y el hombre está llamado a liderar, y una de las características que tiene que tener el hombre es un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón compasivo, que esté en comunión con Dios, para que cuando su esposa o sus hijos fallan, él actúe con compasión y no se olvide de donde un día Dios lo rescató y lo salvó, ¿no? Porque el tema es, el sacerdote tiene una gran responsabilidad, ¿no? Delante de Dios y delante de su familia, en este caso los varones, ¿no? No son las mujeres, no hay sacerdotisas, hay hombres. El hombre es nosotros hemos cedido, a veces hemos manoseado la palabra de Dios y le hemos hecho a las mujeres las sacerdotisas, ¿no? Ellas son las que dominan el hogar, ellas son las que toman el control y facilito no nos salimos. Somos campeones evadiendo responsabilidad. Pero cuando alguien se convierte verdaderamente y está convertido y ya no está muerto espiritualmente, tiene un corazón de carne, no un corazón duro. No cualquier cosa. Efesios 4:18 dice
teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia. Las personas sin Cristo están extraviados y son ignorantes. ¿Extraviados de qué? Del camino que es Cristo. Ignorantes de la voluntad de Dios. Las personas, es duro, yo te digo, oye, tú eres un ignorante, ¿no? Tú eres un extraviado, eres un descarriado. Una palabra fuerte, pero para Dios así son. Todos los que están muertos espiritualmente están descarriados, están extraviados, son ignorantes ¿de qué? De la voluntad de Dios, pues. Por lo tanto están muertos. Y aún su corazón se resiste. No quiere. Es imposible, escucha iglesia, es imposible que una persona que no se ha arrepentido de sus pecados pueda entender la palabra de Dios. No la entiende. Jamás. No puede. No puede, no tiene la capacidad. Hay algunos que saben mucho acerca de Dios. Aquí está, su cabeza está llenecita de conocimiento, de saber acerca de Dios, pero no tienen conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios te hace temer a Dios. El conocimiento de Dios te hace vivir como un hombre sabio y puedes bendecir a todos los que están a tu lado. El que está muerto espiritualmente no son capaces de someterse a Dios ni agradarle. Por eso, ¿por qué creen que la gente en estos días salen desesperados ahí a pasear a una imagen, ¿no? A una imagen y la gente hace un montón de cosas. Porque no pueden pues agradar a Dios. Entonces ellos piensan, ahí se mueven espíritus demoníacos alrededor de todo ese sistema. Es un sistema ancestral, es un Dios pagano, pre-inca todavía, ¿no? Ni siquiera que lo han santificado y lo han puesto el Señor de los milagros, ¿no? Por eso y la gente se desespera. La gente quiere tocar, no, es que ya me vio, me tocó, yo hice esto, no. Nuestro Dios dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 7, Romanos 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando dice por cuanto los designios de la carne, literalmente la mente, los pensamientos, son enemistad contra Dios. No pueden agradar a Dios, así quieran, amado hermano. Así quieran, no pueden. ¿Por qué? Porque Dios es el que plantea cómo nosotros vamos a agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que estar en comunión con Dios. Para estar en comunión con Dios yo tengo que ser un hombre o una mujer de oración, un hombre que vive conforme a la palabra, que conoce la palabra, que adora a Dios, que sirve a Dios, que se somete a Dios, que obedece a Dios, que tiene fe, que hace todas las cosas que Dios les pide, pero no lo hace en sí mismo, sino lo hace por medio de los medios de la gracia, ¿me entiende? Es decir, el hombre no tiene, aún nosotros como cristianos, escucha bien iglesia, no podemos por nosotros mismos agradar a Dios. Necesitamos depender totalmente de Dios, de la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. No solamente de salvación, por gracia estoy salvo, fui salvo ayer, por gracia soy salvo hoy día de hoy, y por gracia si me mantengo en comunión con Dios, seré salvo en el futuro, ¿me entiende? Todo es por gracia, por eso que los medios de la gracia son tan importantes que los conozcamos y le pidamos al Espíritu Santo que nos haga entender y vivir y depender de esos medios de la gracia. ¿Me entiende? Tú y yo no podemos orar por nosotros, no podemos, ¿me entiende? ¿Por qué creéis tanta batalla acá en la iglesia? Que a veces solamente hay 7 en la noche. El que transmite, el pastor, y a veces entran hermanos que no pueden orar porque no saben manejar el aparatito y están ahí conectados. Y damos vuelta ahí entre todos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que tú no puedes orar? ¿Por qué? ¿No te das cuenta? Que a veces estás más en amistad con el mundo que con Dios, que más te agradan las cosas del mundo, las cosas paganas, que a Dios. Por eso que tú no puedes entrar. Es imposible, solamente cuando estás desesperado. Ay, sí, voy a orar. Ahora tengo que orar, ahora sí, me han dicho que tengo este problema o mi familia tiene este problema, ahí sí me meto a orar. Y algunos ni siquiera, algunos como yo digo, hacen oración de libre, ¿no? A todo el mundo le piden que oren, pero ellos nunca oran. Hay algunos que tienen ese problema. Hermano, ora por mí, ora por mí. Ay, hermano, y siempre están, pero ¿y cuánto tú oras?
Entonces, mira, si tú no oras, de repente estás muerto espiritualmente. No lees la palabra, ya pues, ya es como voy al médico, a ver, el médico me manda un montón de análisis. Los días me mandaron, no sé, como 17, creo, 18 análisis. Y comienza a mirar el médico. Y ahí salen, ¿no?, los topes, ¿no? Está bien, está mal, dice. Así es. Dios comienza a dar, a ver, este hombre, ¿de qué medios de la gracia depende este hombre, esta mujer? ¿Me entiendes? Comienza a chequear Dios. Y tú mismo chequéate, hermano. Agarra los medios de la gracia, mira cuáles son y comienza a chequearte. ¿Lo estás practicando? Le estás pidiendo al Espíritu Santo, no sé, no quiero orar, pero yo sé que tengo que orar. Provoca en mí el deseo de orar. Espíritu Santo, no tengo ganas de leer la palabra, pero yo sé que tengo que leer el Espíritu Santo. Me produce hambre y sed de ti. Así como David decía, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿No? Estaba en crisis, estaba fuera de Jerusalén, y David quería, prefiero estar en la casa un día que vivir fuera de ella, porque no podía acercarse a la casa del Señor. Y ese era su deseo. ¿Ese es tu deseo? Si no hay ese deseo, amado hermano, posiblemente estés muerto espiritualmente. Y tú tienes un diagnóstico que está muy bien. Mira tus frutos, ¿cuál es? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, Dios produce el querer y el hacer, y el Espíritu Santo está en nosotros. En Romanos 5:5, por ejemplo, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, cuando tenemos amor, tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos confianza, amado hermano, en Dios. En sexto lugar, cuando estamos muertos espiritualmente, no podemos aceptar el Evangelio. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural puede querer y anhelar, pero no quiere pasar por la cruz de Cristo. No quiere aceptar que es pecador, que el Espíritu Santo le está diciendo, eres pecador, eres pecador. No, yo no soy pecador, yo soy perfecto. Y comienza a sacar toda su batería o lista de cosas buenas que él hace. Yo no peco, yo no peco, yo no peco. Y el Espíritu Santo dice, pecador, eres pecador. La palabra le habla y pecador. La palabra le habla, pecador. No, yo no soy pecador. Y ahí está una batalla eterna. Y él quiere hacer las cosas de Dios, jamás. Es locura. Y sí. Oye, ese está loco, ¿no? Esos hermanos, mira, ahí paran metidos, miren. No sé qué viene ese grupo, viene acá y se meten en ese lugar y ahí paran a veces gritando, cantando. Para él es así, pero para ti tú estás en la gloria de Dios, ¿me entiendes? El problema no es las cosas que están por encima de ti intelectualmente. Todos tenemos la capacidad, salvo que tenemos problemas, ¿no? Ya de situaciones que a veces Dios permite, pero todos tenemos la capacidad intelectualmente de conocer a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te da la capacidad de entender, amado hermano. Yo he visto y he tenido experiencias de hermanas que ni siquiera han ido al colegio o con la justa han sabido leer y han estado en célula y a la hora que han terminado, después de reflexionar, de hacer esa dinámica de grupo, traer una conclusión, las conclusiones que ella sacaba, yo me quedaba con la boca abierta y digo, wow, nunca pensé que en este grupo iba a haber tanta teología. ¿Por qué? Yo lo había aprendido en el seminario y ellos lo sacaban ahí. Así de simple, hermano, de verdad. Así era. Yo me quedaba sorprendido del poder de el Espíritu de Dios cuando una persona se convierte, hermano, pero a veces nuestra mente al día de hoy está tan ocupada, pero tan ocupada. En estos días le decía a los varones y también lo decía aquí, ¿no? Job era multimillonario, hermano. Job era multimillonario. Tenía miles de siervos. Tenía propiedades por todo lado. Era un magnate. Pero nunca él dejó de presentarse en la mañana delante de Dios. Lo primero que él hacía era buscar el rostro de Dios. Tú léelo ahí. Nunca, hermano, nunca. Aún, yo creo que aún en esa crisis que estaba desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, oliendo a pus, oliendo a muerte, él seguía adorando y glorificando a Dios. Por eso cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, gloria a Dios.
tú responderíamos así, 10 hijos que ya no tienes, 10 hijos que han muerto de una forma increíble, y puede decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, la gloria sea para Dios. La muerte espiritual no podemos acudir a Cristo ni aceptarlo como Señor. Nadie puede, en 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Hay gente que dice Señor, no está diciendo eso. Hay gente que no es cristiana o gente que puede ser y estar aquí y decir Señor y su vida de pecado es muy grande. Es muy grande. Nadie. Pero el que con verdad lo dice, cuando esa persona de lo que su boca sale es conforme a la comunión que tiene con Dios y su boca sale la verdad, lo dice con propiedad. En el capítulo 6 de Juan, dice que toda persona, para poder llegar a tener comunión con Dios, para poder pronunciar el nombre de Jesús como Señor, tiene que haber sido salvado y convertido. Mire, Dios es tan bueno, Dios Padre es tan bueno, que Él se encarga de traernos a Cristo. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En Juan 6:37, tú y yo, un día el Padre nos entregó a Cristo, para que Él hiciera la obra de salvarnos y convertirnos, porque Dios nos escogió, Dios nos llamó con un llamamiento eficaz y somos salvos por la obra de Dios. Él ya no quería que estuviéramos muertos espiritualmente y nos ha salvado. En el 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me vio no lo trajere. Si tú estás aquí convertido es por la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres actúan para que tú estés ya no muerto espiritualmente, sino que tengas vida y puedas decir Jesús es el Señor. No solamente es tu Salvador, es tu Señor. Es mi Señor, ¿me entiendes? Una cosa es decir Jesús Salvador, otra cosa es decir es Señor. Cuando tú dices Jesús Señor, Él gobierna tu vida. Él toma control de tu vida. Tú no haces nada sin Él, todo es por Él y para Él. En el versículo 6:65 de Juan dice, ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Es decir, ¿quién te ha traído aquí? Tu papá, tu mamá, tú vienes por tu papá y tu mamá, porque te traen. El día que tu papá y tu mamá ya no tengan injerencia sobre ti y tomes tus propias decisiones, te vas a ir y vas a hacer lo que eres realmente. Y a veces pensamos que somos salvos porque mi papá y mi mamá, no hermano, ahí cuando los padres, realmente los padres viven como verdaderos hijos de Dios, los padres, y viven lo que dicen en su hogar, hacen lo que dice la palabra, conforme a la palabra, tus hijos, tarde o temprano, van a seguir ese camino, siempre y cuando se arrepientan, siempre y cuando tengan fe en Cristo, amado hermano. Pero si tú solamente lees la Biblia aquí nada más, bueno, tus hijos ni caso te hacen con todas las cosas. Los hijos ven, ese eres tú, eres el mismo aquí que cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la calle, eres la misma persona, eres otra persona. Así que el Padre y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. El Padre nos trae a Cristo. Cristo hace la obra de salvarnos, de convertirnos, nos da su fe. La fe en Cristo, tenemos fe en Cristo, tenemos la fe de Dios. Dios nos da, nos enseña su palabra, porque es su palabra la que nos enseña y nos hace entender. Por lo tanto, la fe es de Dios, que está en nosotros, ¿me entiende? ¿Entiende cuando digo la fe de Dios? Que nosotros tenemos, porque es la palabra de Dios. ¿En base a qué está tu fe? En base a lo que crees en la palabra. ¿Quién te hace creer la palabra? Dios. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién te hace entender la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién encarna la palabra en tu corazón y va formando a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para formar a Cristo. ¿De quién es toda la palabra? La palabra de Dios, pues. Es la fe de Dios, es la fe en Cristo Jesús, que Él te enseña, dice, la palabra te enseña, tienes que tener fe en Cristo, tienes que tener a Cristo, sin mí nada podéis hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿me entiendes? Y comienzas a mirar el Antiguo Testamento y lo encuentras a Jesús por todo lado, de Génesis hasta el final, vas encontrando a Cristo y Él es tu Señor. La muerte espiritual
nos hace que seamos esclavos del pecado. Romanos 6:17. Esclavos del pecado. Romanos 6:17. Pero por gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido con corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aunque erais, pero por la gracia de Dios, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Quién consumó la salvación? Cristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿A quién se le imputó nuestros pecados? ¿Quién nos sustituyó? ¿Quién tomó nuestro lugar? Cristo Jesús. ¿Quién tenía que sufrir la ira de Dios? Cristo sufrió por nosotros. La ira la teníamos que sufrir nosotros. Tú eso vas aprendiendo y vas entendiendo y te das cuenta que antes era un esclavo del pecado. Estábamos tan enamorados del pecado que no podíamos dejarlo, no podíamos matarlo. No. Hay algunos que estamos tan enamorados del pecado que no queremos dejarlo. No, cuando ya sea, cuando ya sea viejito, me falten 5 minutos para morir, ahí me arrepiento. Hay gente que es así sinvergüenza, hermano, de verdad. Hay gente que cree eso, por si acaso, no es broma lo que estoy diciendo. Gente sabe, ya entendí, en su mente sabe. Pero dice, no, cuando sea más adelante. No, más adelante. Y llega el día en que menos piensa y ya no tiene ni tiempo para pensar, hermano. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Quién ha hecho que tú obedezcas? ¿Quién es el modelo de la obediencia? De la perfecta obediencia a Dios. Cristo Jesús. Por eso que el Espíritu Santo, conforme a la palabra, va formando aquí a Cristo en nuestro corazón. Y una de las características de un verdadero cristiano que ya no está muerto espiritualmente, que tiene vida y vida abundante, tiene fe y obediencia. La fe es como una moneda. Fe por un lado y por otro lado obediencia. ¿De qué vale que tengas fe si no haces lo que Dios te dice? Entonces no tienes fe. Es una moneda. Fe y obediencia, fe y obediencia. Somos esclavos de Satanás, en el 9º lugar, somos esclavos de Satanás. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual, Efesios 2:1, y 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe uno de los grandes problemas que hay el día de hoy en la iglesia? No lo de esta iglesia, ahora a nivel mundial, de la gran mayoría de las iglesias, que nos estamos dejando arrastrar por las corrientes de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Cada vez la iglesia somos más flexibles. Comenzamos a consentir tipos de pecado. Cuando yo era niño, porque también fui niño, era niño, hermano, de acuerdo, en mi pueblo, Mala, yo me acuerdo que si una joven fornicaba, sus padres la botaban de la casa, hermano. Así, literalmente, hermano, yo me acuerdo, la botaban. Literalmente. Parece loco el día de hoy, pero así lo hacían, hermano. Algunos se matan de risa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tú vas a la ley, eso decía, hermano. Deshonra, has deshonrado a la familia, y lo votaban. Me acuerdo que ahí había un homosexual. Un día agarraron y lo sacaron a piedra del pueblo, a pedrada lo sacaron. Es decir, eran católicos, es verdad. Pero las cosas que yo entendía, lo practicaba. Es decir, pero ahora no, pues hermano. Hay iglesias que el pecado se consiente de todo tipo. Ya le he dicho el otro día, ¿no? Este verano va a ser un verano, si es que ¿cómo se llama esto que nos ha ayudado todo este tiempo y nos ha hecho provocar frío? El anticiclón del Pacífico Sur sigue funcionando, va a ser un verano atemperado, ¿no? Por momentos va a haber calor y después va a entrar frío, pero si el anticiclón del Pacífico Sur se va, este va a ser uno de los veranos más calientes que va a haber, hermano. El año pasado no fue caliente por ese fenómeno que se ha levantado últimamente, por eso que hay tanto frío. Pero si el Señor agarra y dice, ya no quiero para acá, va a ser uno de los veranos más calientes que hay. Y algunas personas también se van a calentar, pues, ¿no?
algunos cristianos también se van a calentar y se van a enfogonar y vamos a ver un desfile y tú vas a ver, ¿y este es o no es? ¿Este señor es cristiano? ¿Esta señora es cristiana? ¿Esta hermana es cristiana o no es cristiana? ¿Esta joven es cristiana o no es cristiana? Porque fácilmente se van a dejar arrastrar por el principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Nadie te tiene que venir a decir cómo te tienes que vestir tú, hermano. Si tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo, que está convertido, ¿me entiendes? Mírate al espejo de la palabra de Dios. Mírate qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que tú te vistas. Pídele al Espíritu Santo que te dé pudor, que te dé vergüenza, que Él te vista. ¿Me entiendes? Que Él no se dejen arrastrar, hermano. Todo eso, por eso que el día de hoy, uno de los grandes problemas son las redes sociales, ¿no? Es como, por ejemplo, que tú acá tienes un collar, ¿no? Tienes un collar hermoso, para ti es precioso, y lo tienes colgadito, acá está. Y todo el mundo luce, ¿no? Tu collar, ese hombre, a los hombres también les gusta, ¿no? Casi, a veces cuando yo vuelo internacionalmente, veo hombres con una cadena de oro así. Y uno, pero así, hermano, ¿no? Increíble. Yo digo, ya sé qué características tiene esa persona. Y a veces hay personas, ¿no?, que tienen todo eso y está feliz, ¿no? Vive en las tinieblas, pero el día que le alumbra a Cristo, se da cuenta que lo que tenía aquí no era esa joya, sino era una cucaracha, ¿no? ¿Qué haces tú con la cucaracha? La botas. Así es, ¿me entiende? Cuando llega la luz de Cristo, y tú has estado bajo el poder de Satanás, te das cuenta que muchas cosas que tú hacías era peor que la cucaracha, ¿me entiendes? Y que tú para ti era importantísimo. Y termino con el último: nada bueno mora en nosotros. Cuando estamos espiritualmente muertos para Dios, nada bueno mora en nosotros. En Romanos 7:18, Pablo es, no Dios, y lo que le pasa a Pablo, lo que le ha pasado a Pablo, también nos pasa a nosotros. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer está en mí, pero no el hacerlo. Cuando estamos en el mundo, dejamos rienda suelta a nuestro querer, pero cuando estamos en los caminos de Dios, la cosa es distinta. Hay una batalla espiritual, hay una guerra. Por eso que al final Pablo dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, gracias a Dios por haberme dado a Jesucristo, por haberme salvado, convertido. Ahora sí hago lo que quiero hacer, porque hago las cosas que están en tu palabra. He entendido tu palabra y sé cuál es tu voluntad, y ahora lo hago, pero no bajo los medios de la gracia, bajo el poder de tu palabra, bajo el poder del Espíritu Santo. Dependo de ti, me escondo en tu misericordia. Así que yo no vivo con la mente, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Así que, amado hermano, no es que, mire, como esta parte es un poco difícil de explicar, pero Dios permita que lo entendamos. Todas las cosas han sido creadas por Dios, ¿no es cierto? Todo lo que cumple un objetivo. ¿Y todo ha sido creado para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, todo, nuestra mente, nuestras capacidades, las cosas, la familia, todo. Si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, es para su gloria. Pero lamentablemente, cuando ya no nos sometemos a Dios, estamos muertos espiritualmente, eso que es bueno, en nuestra mano, se prostituye, hermano. Se prostituye. ¿Me entiende? Lo vendemos al mejor postar, ¿no? Ya tú nos amas, tú amas con un amor posesivo a tus hijos. Ya no son los hijos que Dios te ha dado, ya no son los hijos de Dios que Dios te ha encargado criarlos y formarlos, son tuyos. Y tú los formas a tu manera y a tu forma. No es que yo soy cristiano, es que no, la psicóloga, es que esto, me dice que esto, tú vas a la palabra y no le haces caso a la palabra de Dios para criar a tus hijos. Tiene que amonestarlos, tiene que corregirlos, no los corriges, no los amonestas. ¿Qué estás haciendo? Tomando el nombre de Dios, que Dios te ha bendecido con esos hijos y que tienes que criarlo en el temor a Dios, no los críes en el temor a Dios.
te alejas de Dios. Poco a poco, como no lees la palabra, no estudias, no oras, es poco lo que tú, solamente los domingos nomás que vienes a los cultos, nomás ahí tienes comunión con Dios según tú. Pero el más día no tienes comunión con Dios. ¿Qué hace? Las cosas buenas en tu mano se prostituyen. ¿Me entiendes? Se corrompen, como decíamos, ¿no? La garganta es una tumba, es decir, nos convertimos, profanamos las cosas santas de Dios, porque todos los hijos que Dios nos da nos los entrega para formarlos. Todo, hermano, la profesión, todo, las riquezas, todo. ¿No? ¿Qué cosa es una ofrenda? Es levantar. Yo traigo mi ofrenda al Señor para levantarlo a Dios. Por eso que en la ofrenda salía humo y incienso, y salía incienso. Entonces, toda ofrenda que yo traigo es para Dios. El día que tú viniste y entregaste, dedicaste a sus hijos, digo, Señor, te lo entrego, son tuyos. Ese día nomás. Pero después tú decides criarlo como tú quieres. El día que te conviertes, Señor, toda mi vida es tuya, todo lo que tengo es tuyo. Pero a la hora que tienes que decidir, dices, no, estos son mis hijos, esta es mi plata, este es mi trabajo, no diezmo, no ofrendo. ¿Quién me va a venir a decir? Claro, sigue tú nomás. ¿Estás viviendo como Dios quiere? ¿Qué está haciendo en tu mano la bendición de Dios? Lo estás haciendo para tu gloria, pues. Ya no es para la gloria de Dios. Por eso que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros somos nueva creación. Ahora tenemos vida y vida abundante. El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida plena, vida abundante. Se realicen como hijos, cumplan el propósito por el cual Dios nos ha creado. Podamos servirle, podamos amar a nuestro Dios, podamos agradar a Dios, porque todo lo que hagamos, si está en nuestra mente y en nuestro corazón para la gloria de Dios, dependeremos totalmente de nuestro Dios. Usaremos todos los recursos que Dios nos da por medio de los medios de la gracia y la misma presencia de Dios en nuestras vidas, Señor. Y el plan que Él tiene planificado para nosotros será realidad. Aún en medio de este mundo lleno de tinieblas, de corrupción, de maldad, de violencia, veremos la vida abundante en nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha entregado a su Hijo, a su unigénito Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, que en Cristo cree y viva conforme a la voluntad de Dios, siguiendo a Cristo como su pastor, como su maestro, como a quien que tenemos que ser formados por Él y ser semejante a Él, ha dado vida eterna. Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna y vida abundante. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.